Lo único que permanece para siempre es la bendita palabra de Dios. Por eso la vida del cristiano tiene que estar fundada en la palabra. Por eso Jeremías lloraba por la indiferencia del pueblo, que cuando bajaba palabra de Dios y Jeremías la daba, el pueblo decía: muchachos, amado, la palabra de Dios en el corazón es lo que hace arder el corazón. Usted no adora a un Dios que usted no conoce. Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabra de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Es una vida espiritual apoyada en la palabra de Dios. Y dice Deuteronomio 8:3: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y el pueblo de Dios dice: amén. Puede sentarse, no siente el gozo ni la alegría en esta hermosa mañana. A lo largo de sus 40 años de vagar por el desierto, los israelitas siempre habían tenido una provisión milagrosa de acuerdo a las necesidades que ellos presentaban. Dios siempre había estado con ellos presente. Dios siempre le había dado una columna de fuego para que no pasaran frío y tuvieran luz en el desierto en la noche, una columna de nube en el día para que no sufrieran de calor. Dios siempre proveyó para el alimento, les dio el maná, les dio codornices, les dio agua de una roca. Es decir, el pueblo de Dios estaba acostumbrado a ver las obras de Dios. Pudiéramos llegar a pensar que después de todos estos constantes cuidados y de tantas promesas que Dios le había dado y cumplido a través de esos 40 años en ese desierto, y que les había prometido una buena tierra, entiéndase la tierra de Canaán, que ellos como resultado, al ser pueblo de Dios, hubieran obedecido a Dios de una manera como quizás nosotros lo hacemos, ¿verdad que sí? Todos somos obedientes. Amén. Amén. Veo aquí las alitas y todos que salen. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Israel nunca tuvo problemas para creer en la palabra de Dios. El problema de Israel fue vivir conforme a la palabra de Dios. Lo voy a repetir. Israel nunca tuvo problema para creer en la palabra de Dios. El problema del pueblo de Israel fue vivir conforme a la palabra de Dios. Por eso el tema de hoy: una vida espiritual anclada, sustentada en la palabra de Dios. La amonestación que le hace Moisés al pueblo es que obedezcan los mandamientos de Dios, porque no es suficiente para una persona conocer la palabra de Dios, conocer lo que la Biblia dice. Hay que obedecerla, porque la Biblia dice que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la misma. ¿Alguien está de acuerdo? Y aunque no esté de acuerdo, eso está en la Biblia. Así que Dios puso como condición a su pueblo que obedecieran los mandamientos y los preceptos como garantía de posesión. Es decir, ustedes tienen promesa de parte de Dios, pero depende de ustedes. Si obedecen, obtendrán estos resultados. Si desobedecen, obtendrán otros resultados. Si quieren conquistar a Canaán, si quieren poseer la tierra donde fluye leche y miel, y esta es la parte que todo el mundo dice amén, tienen que obedecer la palabra del Señor. Entonces, la intención de Dios era que el pueblo no olvidara lo que Jehová había hecho por ellos en 40 años en el desierto, en 40 años de peregrinación. La intención de Dios es que tú no olvides lo que Él ha hecho contigo en tus 10, 15, 20 años que llevas sirviendo al Señor, pero que no te acostumbres a simplemente vivir de experiencia, sino que tu fe esté fundamentada en la palabra de Dios. Dios había probado el corazón del pueblo. Dios había probado a Israel para que aprendieran a depender de Él, para que obedecieran sus mandamientos. Mientras el pueblo de Dios estaba en el desierto, había experimentado una y otra prueba y otra prueba y otra prueba. Y es que a veces Dios tiene que llevarnos de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria, y algunos de prueba en prueba, porque si no se apartan de Él. Es exactamente con esto en mente que el Señor les amonesta diciendo: no solo de pan vivirá el hombre,
Es decir, ustedes están acostumbrados a ver mis obras, a abrir el mar rojo, están acostumbrados a recibir el maná, están acostumbrados a las codornices, están acostumbrados a ver agua salir de la roca, pero se les ha olvidado que no solo de eso vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. La Biblia tiene más de 3.576 promesas, pero tiene muchas demandas, tiene muchos decretos de parte de Dios, tiene muchos preceptos y también tiene muchos mandamientos. Entonces, una de las pruebas de Israel en el desierto fue el hambre. Por eso dice el versículo 3 del capítulo 8, iniciando: y te afligió y te hizo tener hambre. Quiere decir que el hambre que tuvo que pasar el pueblo de Dios en el desierto fue diseñada por Dios. Esto es para aquellos que predican que todo es bueno, que todo es peaches and cream, que el evangelio no hay lucha, que en el evangelio tienes que ser rico, próspero, decreto, de mando. Mentira del diablo. La Biblia dice que el pueblo de Dios tuvo que ser probado, tuvo que pasar tribulaciones, tuvo que tener hambre para poder ver a Dios supliendo la comida de manera milagrosa. Posiblemente tu cuerpo se va a tener que enfermar para poder experimentar a un Dios que sana. A lo mejor tu casa va a tener escasez para poder experimentar un Dios que suple tus necesidades conforme sus riquezas en gloria. A lo mejor vas a atravesar tribulaciones para poder experimentar la paz de Dios en medio de la tormenta. Es decir, el evangelio es poderoso. Es necesario que en medio de todo lo que nosotros abracemos como verdad de Dios, entendamos que también existen momentos de sequía, de desierto, en los cuales no es el diablo, es Dios trabajando con el corazón del pueblo. El maná fue la respuesta al hambre. Y el maná es símbolo de la persona de Cristo en el Antiguo Testamento. Por medio del maná, Israel aprendió a vivir que la vida humana no se sustenta solamente del alimento físico, sino de todas las palabras que salen de la boca de Dios. En el libro de los Salmos dice: al pueblo de Israel yo le notifiqué las obras, pero a Moisés dice: le notifiqué mis caminos. Porque ¿cuál es el asunto? Que muchas veces nos acostumbramos a ver obras y se nos olvida al Dios de las obras. Nos acostumbramos a la unción y se nos olvida el Dios de la unción. Nos acostumbramos a la bendición y se nos olvida el Dios que da las bendiciones. Por eso dice Isaías 55 versículo 3, en esta línea de pensamiento de que necesitamos toda la palabra de Dios para una vida espiritual fructífera. Dice: inclinad vuestro oído. Inclina en nuestro oído ¿a qué? A la bendita palabra de Dios. Y dice el profeta: y vengan a mí y oigan y viva vuestra alma. Y haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes de David. Es decir, el profeta está una vez amonestando al pueblo y diciéndole: acércate a escuchar todo el consejo de la palabra de Dios. Porque una de las crisis que sufre la iglesia del siglo XXI, aparte de la falta de líderes, es que mucha gente lo que quiere escuchar es que Dios me quiere bendecir. Dios me quiere bendecir. La Biblia a mí me dice que yo soy bendecido con Cristo y estoy sentado con Él en lugares celestiales. A mí con eso me basta. Mi Biblia dice que Él suplirá todas mis necesidades conforme sus riquezas en gloria. A mí eso me basta. Es decir, yo estoy bendecido en Cristo. ¿Quiénes son bendecidos? Estamos bendecidos en Cristo. Lo que pasa es que la avaricia maquillada de espiritualidad le llamamos prosperidad. Es necesario una dieta balanceada. Sin comida el pueblo iba a perecer en el desierto. ¿Qué le ocurre a un cristiano que no se alimenta de la palabra de Dios? Eso lo dijo usted, no lo dije yo. Y esto lo que nos enseña es que para vivir tenemos que depender de Dios. Como Israel dependía de Jehová para ver el maná, para ver las codornices, para ver el agua. Su calzado no se rompía, sus vestidos no se podrían. Es decir, en todo momento ellos vieron a Dios.
Pero ¿cuál es la tendencia? La miopía espiritual de muchos. Oh, el Señor me ha bendecido, muchacho glorioso. ¿Por qué? Porque tengo casa, tengo carro, buen trabajo, mis hijos están bien. Pero cuando llega el momento de la prueba, a llorar para la eternidad. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que vivir, ser bendecido por Dios es vivir bien. Nada más lejos de la realidad. Porque ¿cómo reconciliamos eso con la iglesia perseguida ahora mismo en Uzbekistán, en China, en Vietnam, en Corea del Norte, en Irán, que son posiblemente más espirituales que usted y que yo y están tragándose un cable y pasando el Niágara en bicicleta? ¿Qué le vamos a decir a ellos? Que no son prósperos. ¿Está conmigo? Yo no sé si usted está escuchando. Entonces, ¿qué sucede, hermano? En el desierto puede haber escasez, pero aquel que se apoya en la palabra de Dios, aquel que cree las promesas de Dios, que Él va a proveer para nuestras necesidades, en tu desierto tú le haces fiesta al Señor. Y este pasaje es el mismo que cita Jesús cuando es tentado por Satanás en el desierto. Si usted va conmigo al libro de Mateo capítulo 4, verso número 4, cuando Satanás tentó a Jesús para que convirtiera las piedras en panes, Jesús ¿qué hizo? Citó la palabra que ya estaba escrita. Citó la palabra que ya estaba escrita. No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y lo que Jesús quiere enseñarnos es que Él dependía del Padre y nosotros debemos hacer lo mismo. Cuando usted se encuentre en situaciones de necesidad, dependa de Dios, hermanos. Dependa de Dios. Antes de pedir un préstamo a la financiera, vaya y doble rodilla y dile: Jehová, tengo una necesidad, súplela. ¿Amén? La vida espiritual fructífera es aquella que depende de la palabra de Dios. No existe, amado. Mire, como dicen en Cuba, la espuma no es Malta. La espuma no es Malta. Puerto Rico dicen: no todo lo que brilla es oro. Caras vemos, corazones no conocemos. No se deje apantallar por lo que vea. No se deje. Lo único que hace fructífera la palabra de alguien no es que hable bonito. Es que su vida esté anclada, fundamentada en todas las verdades escriturales que son absolutas en la palabra de Dios. Y aquí surge una pregunta: ¿cómo obra entonces la palabra de Dios en mi vida? Jeremías 23, 29 dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? En los tiempos del ministerio del profeta Jeremías, esto es importante que lo comprendamos, el contexto, había muchos falsos maestros y muchos falsos profetas. No era solamente en el siglo XXI en Kissimmee, en aquellos tiempos también sucedía. Hablaban de parte de Dios cuando Dios no había hablado. Decían: así dice el Señor, y Dios no había dicho nada. Lo mismo que sucede hoy día. Y ocurría que las palabras de aquellos profetas nunca venían a cumplimiento. ¿Okay? Por eso es que la Biblia dice que debemos de nosotros juzgar los espíritus y debemos de discernir. Aquel que dice hablar de parte de Dios y no se cumple es falso profeta, así de sencillo. Y ocurría que ellos hablaban: el Señor dice y va a hacer, y no pasaba nada. Pero esto había causado que el pueblo se acostumbrara a las palabras livianas, a las palabras adornadas que supuestamente venían de parte de Dios. Por eso es que hay gente que cuando visita esta congregación y escucha la predicación dice: no, muchacho, ahí eso es pedra y botellazo. Estás acostumbrado a cheeseburger, papá. Aquí damos T-bone steak. Aquí usamos la Biblia. Aquí usamos esto que se llama la Biblia, que es anticuado, que pasa de moda, que ya no lo usan para predicar. Aquí lo usamos. Y es una espada de dos filos. Y es imposible que si usted llega mal aquí hoy, yo predique y usted no se sienta mal. O yo mismo no me sienta amonestado por el Espíritu. Es imposible. La única manera que eso sucede es si yo les predico de Barney: I love you, you love me. O les predico el Kool-Aid:
O sea, necesitamos permanecer en la palabra, madurar en la palabra. ¿Ok? Mucha gente habla bonito, pero no es hablar, es vivir la palabra. Es vivir la palabra. El que vive en la palabra no es como las olas del mar que van y vienen. Que llega un domingo y falto 3. Alábalo. Llega un miércoles y me desaparezco 4. Son personas ambivalentes, pusilánimes de espíritu. ¿Por qué? Porque no está su vida, no está fundamentada en la palabra. Están fundamentadas en frases. Allá el predicador dijo así, y lo ponen en Facebook, entre comillas, palabras del predicador. ¿Qué me importa a mí la palabra del predicador, hermano? Con todo respeto, a mí me interesa saber qué dice la Biblia. Y si la Biblia dice aquí que el pueblo se había acostumbrado a las obras, como nosotros también podemos, si no nos cuidamos, a acostumbrarnos, Dios va a tener que decirnos, tremendo, bonito, los milagros, todo eso hermoso, pero vuelvan a la palabra de Dios. Porque lo único que va a permanecer es la palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La ciencia acabará, inclusive los milagros van a desfallecer, van a desaparecer. Lo único que permanece para siempre es la bendita palabra de Dios. Por eso la vida del cristiano tiene que estar fundada en la palabra. Por eso es que yo le sigo amonestando, hermano, vaya discipulado, hermano, matricúlese en fe, es de gratis. ¿Por qué? Porque está ahí, es un recurso para usted. Y después lo veo de otras iglesias comiendo cheeseburger. Ni siquiera son leales a la casa, alábalo. Entonces aquellos falsos profetas, igual manera, hacían lo mismo, hermano. Prometían paz a un pueblo que vivía en pecado. Imagínense cómo Dios le va a decir a una persona aquí, te dice el Señor que te va a prosperar y la persona vive en concubinato. O sea, ese evangelio yo no lo quiero. Pervertido, corrompido, eso no es Dios. Fueron los amenes a los champions. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar. Y mi pecado, no, quédate en pecado, está bien. Permítame aclarar que cuando un profeta habla de parte de Dios, primero se cumple y segundo, nunca promueve la inmoralidad. Jamás. Nunca promueve el desorden. No estoy hablando de ti, pero a ti te lo estoy diciendo. ¿Ok? Y Dios le recuerda al pueblo que su palabra es como un fuego que quema la escoria, el pecado. Mientras que los falsos profetas hablaban palabras superficiales, bañadas y endulzadas de sueño, Jeremías hablaba la palabra de Dios. ¿Y qué sucedió? El que le entiende. Le metieron una clase de persecución a Jeremías, que si llega a ser hoy día Facebook, lo sacan de la plataforma. Por eso el cántico y Jeremías, como Jeremías lloraba y lloraba. ¿Se acuerdan del cántico? ¿Verdad que sí? ¿Por qué lloraba Jeremías? Jeremías no lloraba por él. Jeremías lloraba por la indiferencia del pueblo, que cuando bajaba palabra de Dios y Jeremías la daba, el pueblo decía, muchacho, este tipo. Y Jeremías resolvió esto, le dijo, ¿sabes qué? No hablo más en tu nombre, se acabó. Pero luego Jeremías dijo, había un fuego en mi interior que no podía resistirlo. Y proclama las palabras poéticas aquellas, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Es decir, no pude dejar de hablar lo que Dios me había dicho que hablara. Y escribe el libro de lamentación a lágrimas, lamentaciones. Lamentándose por la condición del pueblo, le predico tu palabra, no quieren oírla, no quieren adorar, se van tras los dioses ajenos, se van a estar comiendo otras iglesias. Alaba. Y lloraba Jeremías. ¿Por qué? Porque Jeremías sentía amor por el pueblo. Porque Jeremías amaba al pueblo. En ningún lugar te van a amar más que en esta casa. Porque este es el lugar donde Dios te puso. Amén. Y Dios le recuerda al pueblo, mi palabra es como fuego. El peligro de todo esto consistía en que el pueblo escogido de Dios estaba ¿qué? Tomando a la ligera el mensaje en labios del profeta. Como muchos tomarán a la ligera la palabra que se predica en esta mañana. El hombre vivirá
de toda palabra que sale de la boca de Dios, no solamente de sus promesas. Usted debe saber que Dios es amor, sí, pero también es fuego consumidor. Y lo primero que hace la palabra en la vida espiritual de una persona es que va a hacer que tu corazón arda por ella. Pastor, ¿y cómo yo sé si yo soy convertido? Si tú recibes la palabra, eres convertido. Si la rechazas, no lo eres. Así de sencillo, esto no es magia. La palabra de Dios hace arder el corazón, hermano. Lucas 24:32 dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Esto es la historia de aquellos discípulos que después que Jesús muere, se van camino a Emaús. Jesús no aparece, vámonos para Emaús, sinónimo, símbolo de tibieza. Estos son aquellos que cuando están con Dios, están felices, cuando Dios los bendice, y cuando ya no ven a Dios, no sienten a Dios en su vida, vuelven otra vez. Lo voy a decir como lo dice la Biblia, el perro vuelve a su vómito. El que lee entiende, pues eso es Biblia. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Aquellos hombres, Jesús caminó con ellos, no podían verlo, pero cuando soltó la palabra, decía, mi corazón arde. Y dice, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Aquellos discípulos se encontraban camino a Emaús, repito, sinónimo de tibieza. Y Dios dice en su palabra que Él aborrece a los tibios. Dios prefiere una persona caliente o fría. Porque los tibios, dice el libro de Apocalipsis, que Él los vomita de su boca. Quiere decir que estaban adentro, adoraban como nosotros, cantaban como nosotros, predicaban como nosotros, estaban adentro, pero se pusieron tibios. Ya la palabra les molestaba. Lo dice por mí. Yo no lo digo por usted, pero a usted se lo digo. Porque ni modo que le predique a la iglesia de al lado. Gracias, amado. Palabra de Dios. Si no, pero ¿sabe lo más difícil? Es identificar un tibio. Porque un tibio sabe manejarse, desplazarse. Es camaleón. Se hace como nosotros, adora como nosotros. Por eso es que a nosotros no nos corresponde sacarlo. Porque la cizaña la saca ¿quién? Dígalo con autoridad, eso es Biblia. El que se moleste allá, que se moleste. La Biblia dice que el trigo y la cizaña crecen juntos. El trigo es el que abraza la palabra, el cristiano maduro, que da fruto. Y cuando da fruto, la espiga del trigo hace esto. Se inclina. El que es cizaña permanece erguido. ¿Por qué? Porque no tiene fruto. Tú le haces... ¿Usted sabía eso? La cizaña y el trigo crecen juntos. Usted los ve a las orillas de los ríos, los cuerpos de agua. Y la bellota es igualita. Hasta que tú te le acercas. Si tiene fruto el trigo, hace esto. Se humilla. Es decir, you humble yourself before your God. Te humillas delante de tu Dios. Pero el que es cizaña, me voy de aquí porque lo dijo por mí. Tú no te vas. Dios te saca, porque la cizaña quien la saca es Dios. Y lo único que puede hacer arder la llama de la pasión por Dios en la vida de un tibio es la palabra de Dios. Nada resucita a un tibio sino la palabra de Dios. Por eso dice, no ardía nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. El fuego, amado, purifica, el fuego limpia, el fuego transforma, la palabra transforma, purifica, limpia, saca de nosotros toda escoria. El fuego quema las impurezas del alma. La palabra es lo único que saca de nosotros la impureza. Y en ocasiones nos encontramos haciendo el ministerio en cruise control, en automático. Y el fuego apagado. Van con el impulso que cogieron del 2024. Lo que hay son cenizas. Esto es muy triste, pero sucede.
Pero aún de las cenizas del recuerdo, ¿sabes que Dios es capaz de volver a hacer arder tu fuego si tú te acercas a Él en arrepentimiento y abrazas su palabra? Si tomas la palabra y la llevas a tu corazón. Pablo le aconseja a Timoteo, no se crea usted más espiritual que Timoteo, ni yo tampoco. Porque Timoteo está haciendo el ministerio pastoral y Pablo le tiene que advertir y decirle a Timoteo, cuidado con el fueguito, que ya lo que te veo es humo. No dejes apagar el fuego de Dios en tu vida. Cada uno es responsable. Si usted viene a esta casa, escuche lo que se predica aquí, déjese estar comiendo en otro lado. Que por eso tienes la hornilla ya apagada. Y después vienes aquí, no quieres steak, lo que quieres es cheeseburger. Aquí no, repito, aquí no damos cheeseburger. Y Pablo le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amado, la palabra de Dios en el corazón es lo que hace arder el corazón. Usted no adora a un Dios que usted no conoce. Usted no sirve a un Dios que usted no conoce. Usted no obedece una palabra que usted no conoce. Pero eso no te exime de responsabilidad. Y yo he venido a decirte que si en tu vida solo queda humo, hoy Dios te quiere soplar. Dios quiere soplar sobre ti con el fuego de su palabra. Dios quiere el aventador que está en su mano. Dios quiere soplar sobre ti. No solamente para que esa palabra arde en ti, sino para que también esa palabra sea como un espejo que va a comenzar a revelar lo que hay en el corazón. Esto hay que predicarlo, hermano. Esto está en la Biblia. Santiago capítulo 1, verso 23 al 24. ¿Qué dice? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a una iglesia emergente, cool, que no predica la palabra de Dios. Es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Todos diariamente usamos un espejo, ¿verdad que sí? ¿O quién se vistió hoy sin mirarse al espejo? Qué malo es cuando estamos en viajes misioneros y le toca a uno dormir en donde sea y no hay un espejo y uno, ¿y cómo me veo? Porque uno quiere verse al espejo, ¿verdad que sí? ¿Para qué? Para vestirse. Todos usamos un espejo diariamente. ¿Y qué puede suceder si usted se viste y se peina sin mirarse al espejo? ¿Qué le puede pasar? ¿Le queda la corbata virada como la mía? Que me la solté. ¿Qué puede pasar? Usted va a creer que se ve bien y de momento alguien se va a estar riendo porque se ve funny o el pelo está, qué sé yo, medio mal, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Usamos el espejo para ataviarnos, para vestirnos, para verse bien. Nadie dice, me voy a parar en el espejo para ver cómo me puedo ver mal. En el espejo nadie es gordo, nadie es flaco, nadie es feo. O sea, todos somos hermosos. ¿Verdad que sí? Usamos el espejo porque queremos vernos bien. Usamos el espejo porque queremos decidir si me pongo esta corbata o si me pongo la otra, si me pongo este color o si me pongo el otro, y uno va y se para frente al espejo, este no me gusta. Es lo mismo, hermano. Usted se para frente a esta. Por eso yo le digo, si yo lo que predico no está aquí, no lo reciba, deséchelo. Bíblicamente usted tiene la responsabilidad de desecharlo. Pero si está aquí y te duele, recíbelo. Vete delante de Dios, dobla tu rodilla y quebrántate allí. Ayúdame a pasar esta palabra que está dura. Recíbelo, humíllate. No seas orgulloso, que cuando el Señor te manda una palabra, en lugar de recibirla, pegas a criticar o a cuchichar. Recíbela, recíbela. Es la palabra de Dios, es el espejo. Dios te está mostrando, mira, tienes patitas de gallinas aquí, tienes canas aquí. A las mujeres que se le empiezan a ver, están todas pintadas hoy.
La función del espejo es reflejar lo que está frente al espejo. El espejo no va a reflejar lo que no es. Yo llevo como 10 años que me dibujé cuando yo pesaba 191 libras. Siempre me sobra. El espejo no va a reflejar lo que no hay, hermanos. Le voy a decir cuántos quieren una revelación poderosa de parte de Dios. Wow, diga conmigo, wow. ¿Sabe de dónde sale el mal carácter, el genio ese? Disparatado ese, que y rápido y después, ay, ¿qué yo hice? Del corazón. No es que, ay, no, eso está el corazón. Sonríase que Cristo le ama, yo también. ¿Sabe dónde salió la palabrita esa que sonó a lenguas extrañas? Del corazón. De la abundancia del corazón. Ya están tan llenos los graneros que ya no hay donde aguantar más y sale. Wow, qué revelación, pastor. Eso está en la Biblia. De la abundancia del corazón habla la boca. Eso es lo que hace el espejo. El espejo te muestra. El espejo que es la palabra. Y si a usted no le gusta lo que está viendo en el espejo, ¿qué hace usted? ¿Compra otro espejo? ¿Ah? Pues eso es lo que muchos hacen. Cogen la palabra y le pasan la página, le ponen el Salmo 91. Sí, porque eso de Primera de Juan capítulo 1, los hijos del diablo son los que hacen las obras del diablo, eso no me gusta, pastor, no prediques de eso. No, eso de Juan, Primera de Juan capítulo 3, que si veo a mi hermano pasar necesidad y cerro contra mi corazón, ¿cómo voy a decir que está el amor de Dios en mi corazón? No me gusta eso, pastor. ¿Por qué? Porque yo no monto a nadie en el carro si llueve. Usted no cambia el espejo, hermano. Usted cambia usted. Usted cambia usted. Usted se cambia la ropa o se maquilla de otra forma y dice, ahora me veo bien. ¿Cierto o no es cierto? Pues dice, ¿qué dice Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes a lo que estás viendo en el espejo. Cámbiate. Amén. Con amén o sin amén, eso es así. Entonces, pues si así es la palabra de Dios en nosotros, como un espejo, cuando no nos gusta lo que estamos viendo frente al espejo, que es la verdad, estamos viendo la verdad, porque el espejo no miente, espejito es espejito. ¿Qué va a hacer usted, amado? Cambie. Deje de intentar cambiar la palabra. ¿Qué hacen algunos? En lugar de comprar highlight de amarillo, compran negro. Déjame ponerle highlight a eso en negro. Porque no me gusta eso, pastor. Y a la iglesia que yo voy, a mí me dicen que I love you and you love me. Y no me predican así tan fuerte como usted. Un día nos vamos a ver allá. Por eso yo le digo a usted, no me acepte como amigo, acepte como pastor. Si después quiere ser amigo, pues también. Y aceptamos almuerzos a domicilio y todo. Porque la palabra nos muestra cómo está nuestra vida. Ella no es mala, hermanos. Ella no es mala. Simplemente es clara. No miente. Y tenemos que pararnos frente al espejo de la palabra todos los días de nuestra vida para mejorar nuestra imagen. Para ver cómo estamos creciendo. ¿Cuántos de ustedes marcaban así el nene cuando crecía una pulgadita más, una pulgadita más? Así está el Señor marcando el espejo espiritual de nuestras vidas. Adiós, pero este se me hizo más enano. En vez de crecer se fue para abajo. Entonces, hermano, para mejorar nuestra imagen, lo que tenemos que ir a la palabra de Dios para ver cómo estamos creciendo, para ver aquellas cosas que no nos gustan, pero que son necesarias ver en nosotros. La importancia de mirarnos al espejo de la palabra es, amado, para no olvidarnos de quiénes somos y nuestra necesidad de ser transformado a la imagen de uno perfecto, que es la imagen de Dios.
Segunda de Corintios 3:18, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia y le dice: por tanto nosotros todos mirando a cara descubierto como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Lo único que transforma la vida de un pecador es la palabra de Dios. Biblia 1:01. Cuando la palabra es nuestro espejo, no solo yo voy a poder ver mi imagen reflejada en ella, sino que si permanezco en ella, voy a ver la imagen de Dios reflejada en mí. Y otros van a ver a Cristo reflejado en mí. La versión Dios habla hoy lo dice de esta forma. Por eso todos nosotros, ya sin velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. La pregunta es: ¿qué estás reflejando en tu vida hoy? Lo tercero, amado, que hace la palabra es que ella opera como un martillo. ¿Cuántos saben lo que es un martillo? Todos sabemos lo que es un martillo. Y el martillo es un instrumento que puede ser usado para edificar, pero también puede ser usado para destruir. De hecho, puede ser usado para edificar y destruir simultáneamente, porque usted puede estar clavando un clavo y darse en un dedo y edifica y destruye el dedo también. Por eso es que la palabra del Señor, amado, cuando nosotros la usamos para juzgar, lo cual ella sí nos da autoridad para juzgar, la gente dice: pastor, lo mataste. No te preocupes, yo lo mato, pero con ella le doy vida también, porque tiene las dos. Porque la palabra mata la tristeza, mata las ambiciones, mata la avaricia, mata la depresión, mata las adicciones. Pero nos da vida y vida en abundancia. 8:32 del Evangelio de Juan dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y la verdad es toda la palabra de Dios. Entonces, hermano, necesitamos la palabra para edificar, para ser nosotros edificados a la imagen de aquel que nos salvó, que es Cristo Jesús. Nosotros no estamos llamados a ser como nadie. Sí podemos emular, imitar la fe de alguien, pero no estamos llamados a ser como ellos. Estamos llamados a ser como Cristo. Entonces, el martillo no funciona cuando está en una caja de herramientas. Como la palabra no funciona si la dejas en el dash del carro y le da el sol toda la semana y luego llegas con la tapa virada. Hay que tomar la palabra, hay que darle función para aquello para lo cual Dios nos dejó la palabra. La palabra opera solo cuando tú y yo la usamos y la ponemos en práctica. Así es la palabra de Dios. Si solamente la tenemos para cargarla como una herramienta, le voy a hacer un chiste. Mire, cuando yo llegué aquí a Orlando en el año 2000, yo me hice quique chirroquero, de esos que ponen chirrock en las casas. Y el que me dio el trabajo fue y me compró unos cueros que ellos tienen así, que cargan pistola acá y cargan martillos y bolsas con tornillos. Y yo fui el primer día y el segundo día y el tercer día le dije: mira, quédate con los cueros y la pistola y no me debe nada. Eso no era para mí, eso es para hombres de verdad. Me faltaba no usar el martillo ni una sola vez delante del Señor. Me tenía recogiendo basura. Ponlo para allá que este no sabe hacer nada. Hermano, nada que Dios te prometa, si tú no lo usas, nada que Dios te entregue, si tú no lo usas, no va a ejercer ningún efecto en tu vida. Entonces a veces le decimos a Dios: Señor, ayúdame a quitar ciertas cosas de mi vida. O le decimos: Señor, ayúdame a desarrollar ciertas virtudes en mi vida. Pero si no nos metemos en su palabra, si no sacamos el martillo de la caja de herramientas, si no comenzamos a usarlo, nunca vamos a ver los resultados, hermanos. Entonces hay mucha gente que le gusta coger fe. A mí pon con la fe de otro, con la unción de otro. Siempre están viendo predicaciones, pero no abren la Biblia. Entonces se tragan todo lo que reciben. Después están empachados.
Y entonces, amado, a veces hay cosas en nuestra vida que llevamos tanto tiempo haciéndolas, tanto tiempo, que se convierten, ¿usted sabe lo que es un callo? En callos espirituales. Un callo es, bueno, yo no tengo callo, pero esos que trabajan en Chirroc tienen callo. Se les pone bien dura la carne aquí así, se meten un alfiler, no sienten nada, está callosa la carne. Así hay gente que están tan acostumbrados a hacer algo, tan acostumbrados, que puede venir, bueno, más puede resucitar Gigi Ávila y le predica: Cristo viene, y no lo reciben. Porque no, ya la palabra ni duele, endurece en el corazón. Y ya la palabra pues no surge efecto, no porque no haya poder en ella misma, sino porque Dios no vino a violentar la voluntad del hombre. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Perdemos sensación en ciertas áreas de nuestra vida y dejamos de arrepentirnos delante de Dios. Porque ya Dios sabe que yo soy así, como si Dios cambiara el Nuevo Testamento según fulano. Sí, eso es una versión nueva para los que no se quieren acomodar a mi palabra, pues yo les doy. Y allá en el cielo, en vez de juzgarlo yo, lo juzga San Quintín. Pecamos y no sentimos nada. Ya no somos redarguidos por el Espíritu, nuestro corazón se ha hecho de piedra. La palabra de Dios penetra, pero no llega a donde tiene que llegar porque hay callos espirituales. La palabra quiere quebrantar nuestra vida, quiere destruir los corazones de piedra. Por eso le dice el profeta que su palabra es como un martillo que quebranta la piedra, porque el ser humano es capaz de endurecer el corazón de tal forma que solo la palabra de Dios. Hay un proverbio árabe que dice: el cuello erguido y orgulloso solo lo dobla la espada. Lo único que puede quebrantar un corazón endurecido es la bendita palabra de Dios, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Dios te puede dar un corazón de carne, sensible ante Él, sensible, obediente, que se humilla ante su palabra. Ezequiel 11:19 dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo, porque dice: pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Y yo sigo creyendo que si esa palabra la tuvo que predicar Ezequiel hace ya, qué sé yo, 700 o 600 años atrás, todavía es necesario predicar esta palabra, porque inclusive estamos viviendo el fin de los tiempos, y una de las señales del final de los tiempos es que el amor de muchos se va a enfriar. Una de las señales del fin de los tiempos es que la gente ya no se va a congregar a escuchar palabra de Dios, sino que le va a dar comezón de oír, y se van a amontonar maestros conforme a sus propias necedades. Es una traducción para enseñarle a la gente que todo está bien hasta que venga el día que la iglesia desaparezca y Cristo venga por la iglesia y arrebate los santos, y muchos quedarán aquí en ese día con un conocimiento en su mente que los va a perturbar hasta el infierno, y nunca por la eternidad estarán con una palabra sabiendo que ya no hay esperanza. Por eso te tengo que predicar la palabra como está escrita: arrepiéntete de tus pecados, ven a Cristo, Él te salva, Él te liberta, Él te da nueva vida. Eso es lo único que el hombre necesita escuchar. Dile hoy: Señor, quebranta mi corazón. La espada de dos filos que dice Hebreos capítulo 4 verso 12. Imagínense, hermano, la Biblia dice, la misma Biblia dice que la palabra de Dios es como fuego, como martillo, como espada. Todo eso nos destruye. Pero no se preocupe, yo tengo buenas noticias. Vamos primero a la espada. 4:12 dice de Hebreos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Escuche bien, que esto es uno de los textos más ignorados. Es un cliché citarlo. Viva porque ella produce y seguirá produciendo en ti transformación. Es viva. Es viva. Continuamente estás siendo renovado por ella. Es eficaz.
Pero ¿cuándo es eficaz? Porque si tú la rechazas, no hay eficacia en ella. Tú tienes que abrazar la palabra. Te duela o no te duela, tienes que recibirla. Madura suficientemente y déjate de estar diciendo que el pastor está diciendo esto por aquel, por el otro, porque se fue, por perencejo. Esto es para todo cristiano, para todo creyente nacido de nuevo. Porque hay más de 700 personas que nos ven a través de las redes sociales, que somos mucho más de los que estamos aquí ahora. Gracias. Ore que Cristo no venga en verano, hermano. Y menos un martes de oración. Entonces, ¿qué hace la palabra cuando es eficaz? Corta. Más cortante que toda espada de dos filos. Penetra. Corta, penetra hasta partir el alma, voluntad, sentimientos, pensamientos. ¡Ra! Los pone para un lado. Y parte el alma del espíritu. El espíritu, justicia, santidad, palabra, disciplinas espirituales. ¡Ra! Los pone a otro lado. Entonces ya estas dos partes no se mezclan. Ya no estoy el domingo en la iglesia espiritual y el lunes en el vacilón y el jangueo. No, esos son cristianos híbridos. De hecho, la Biblia tiene un nombre para ellos. Les llama hombres carnales. Ya en Apocalipsis, al final de los tiempos, esos son los tibios, que luego Dios los vomita. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. La coyuntura va más profundo. Y los tuétanos, allá donde hasta dentro de los huesos, se te mete la palabra. Y discierne los pensamientos donde nadie ve. Imagínese que ahora mismo, mientras yo predico, la manera como usted reciba la palabra y lo que venga a su mente, ya Dios lo está discerniendo. Ya Dios te está juzgando a ti y a mí, ahora mismo aquí. Nos está juzgando. Está viendo por ahí, mira mira aquel, mira el otro, mira el predicador. Y las intenciones del corazón. Porque después que yo acabe de decir a alguien esto, alguien en el corazón se autojustificó. Y ahí ahora mismo Dios te acaba de juzgar las intenciones del corazón con la palabra que yo estoy predicando. Es que es poderoso, hermano. Tremendo. Es hermoso, hermano. A mí me dan ganas de salir cogiendo, pero no cogiendo para irme de aquí. Hay espadas que solo son efectivas por un lado, pero la palabra no. La palabra mata y da vida. Es efectiva por todos lados. La espada es un arma de ofensa. Dios ha provisto al creyente de una espada. Eso es harina de otro costal. Efesios capítulo 6, usted sabe la armadura de Dios. Y esa armadura o esa parte de la armadura, la espada, es capaz de proveer las más grandes victorias contra el enemigo. Por eso hay gente que nunca pueden vencer ciertas cosas en su vida porque pelean, pero no pelean con la palabra. Usan psicología y van al psicólogo y van al psiquiatra y duermen con la luz prendida y se están empepando todo el tiempo. Mire, todo eso se lo puede economizar. De gratis se lo da el Señor. De gratis el Señor te liberta, porque es liberación lo que necesitas. Te liberta de todas esas cosas y porquerías. De los famosos painkillers. Entonces, esa espada tiene vida, porque ella penetra, pero da vida. Es viva, es eficaz, la palabra de Dios. Y lo que hace más efectiva la palabra es cuando penetra a lo más profundo. La palabra tiene la capacidad de separar el alma del espíritu, lo que la hace eficaz. Ayer hubo aquí una reunión de mujeres y la palabra que se estaba compartiendo hizo algo que hubo un milagro ayer, me testificaron, entre las que estuvieron presentes. ¿Quién estuvo presente? Levante la mano. Amén. Ustedes fueron testigos de ver cómo Dios tomó e hizo un milagro entre ustedes. Hubo una reconciliación,
hubo un perdón, hubo un arrepentimiento. Una cosa maravillosa. Mi esposa me contaba y eso lo hace la palabra. ¿Y por qué esto es importante? Porque el alma, que es el asiento de las emociones, que es el asiento de la voluntad, de los pensamientos que van rigiendo a una persona que no está convertida, necesita ser asesinada por el Espíritu. Esa bóveda, el Espíritu, donde se recibe el Espíritu de Dios. Dice la palabra, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿verdad que sí? Entonces, ahí es lleno el corazón, el espíritu es lleno del poder de la palabra de Dios. Y comienza el Espíritu entonces ahora a dirigir tu vida, y se someten los pensamientos, y se somete la voluntad, y se someten las emociones a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Hermano, mire, se lo voy a decir así, que mucha changuería hoy día en las iglesias. Dios mío, Padre, la gente cambia más de iglesia que de calcetines. Y para aquí, y para allá, y para aquí, y para allá, y para aquí. Regreso aquí porque después de todo no estaba tan malo. Y me voy para allá otra vez. Mira, hermano, por favor. Hermano. Ay, antes uno veía un cristiano y va a una iglesia toda la vida hasta que morían. Va a pastores que hayan adulterio, le ponían otro y quedaban ahí. Porque pues yo no estoy por el hombre. Pero qué mucha changuería hay. Por eso yo no tengo redes sociales, porque uno pone así, lo dijo por mí. No, entonces ahora lo dijo por el que se fue. Hermano, por amor a Dios, yo duermo y descanso en paz. Yo no vivo para los que se fueron, yo vivo para pastorearlo a usted. Amo al que se fue, aunque le digan todas las cosas que digan, qué sé yo no sé si dicen a lo mejor, ese es mi pecado. Pero usted, que está aquí, reciba la palabra. Crezca en la palabra, madure en la palabra, no envejezca en la palabra, madure. Coja la palabra y madure, camine por ella. Si usted está en una iglesia que un asociado mío le faltó el respeto, vaya donde él y hable. No, me voy de aquí. Ah, pero el jefe te puede faltar el respeto y sigues allí. ¿Por qué? Porque la avaricia, el dinero. Si usted está en una iglesia, eso fue un ejemplo. Si usted está en una iglesia donde cualquier persona le hace algo, o hablan de usted, ay, usted no habla de mí. La palabra tiene poder de cambiar. Cuando usted se reúna en esas reunioncitas clandestinas, hable palabra. Hable palabra. Vamos a orar por él. Vamos a orar por la iglesia. Vamos a orar por aquel. Y usted va a ver cómo no lo invitan más. Ya está, santo remedio. Y la palabra va a transformar su vida de ver y su manera de ver las cosas por dentro y por fuera. Antes de ser confrontados con la palabra, nosotros pensábamos de una manera, ¿cierto o no es cierto? Hacíamos lo que queríamos. Como dice el corito, ¿verdad? Hago siempre lo que quiero. Caminábamos en base a nuestros sentimientos, pero no había convicción. Es que no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Cuando oímos la palabra, ya voy a terminar, ¿quién me da 5 minutos? 5, 10, 15, 20. Cuando oímos la palabra, que es como espada, la palabra te va, escuche bien la palabra que voy a usar, te va a desmantelar. Usted sabe lo que es un detailing, de esos que le dan a los carros. Sacan asientos, sacan alfombra. La palabra te va a descuartizar, te va a desmantelar. Y cuando eso suceda, te va a hacer vulnerable delante de Dios. Escuche bien hecho, la iglesia primitiva, bautismo de Espíritu Santo, fuego, unción, capítulo 2, verso 37, dice el texto, al oír se compungieron.
¿Sabe lo que significa compungir? Viene de una palabra griega que es katanizomai. Y la palabra significa que vas a ser perforado emocionalmente. Eso es lo que significa la palabra katanizomai. Ellos fueron, escucharon la palabra y se compungieron. Fueron perforados. Sus corazones fueron atravesados. Sus pensamientos fueron posiblemente cambiados, atravesados con la palabra de Dios. Es lo que hace la palabra. La palabra, ¡pa! Entra ahí. Pero yo llevo toda mi vida así, mi papá me enseñó, pero la palabra te coge y ¡ra! Te desmantela. Y ahora tú dices, yo no puedo seguir así. No dice, lo dijo por mí. Quiere decir que la palabra te va a conmover, te va a afectar tan profundamente que todo tu ser, tus emociones, tus sentimientos, aún tu cuerpo se va a ver afectado profundamente por el poder, la operación del poder de la palabra de Dios en tu vida. Es imposible que si tienes un encuentro con la palabra de Dios, primero... Quedes ahí así. Mire, usted puede agarrar el puñal de 18 pulgadas, Rambo, y va a ir al cementerio y se lo va a espetar a un muerto. ¡Ra! No va a ser ni ji. ¿Entendió, verdad? Así que al que está a tu lado, no te duermas. Despierta. La palabra rata y muertos. Hermano, si usted estaba así ahora aquí, pues no diga que lo dije por usted. A usted se lo digo. Mire, estos cultos así son los que más vista tienen. Me encanta Luis Ariel porque son los que la gente pega. Chacho, chequéate esto, mira lo que dijo. Yo creo que fue por ti. ¡Pah! Y se disparan. Sí, no es, bueno, él maneja redes sociales, él sabe lo que estoy hablando. La plataforma, el algoritmo y todo. Chacho, el culto estuvo a fuego hoy, pastor. Sí, porque dije esto y esto, aquello, y andan 4 por ahí heridos. Mire, el lobo siempre es malo cuando Caperucita cuenta el cuento. Qué revelación, pastor. Dios quiere cortar de nosotros el orgullo, la arrogancia, las malas actitudes, el pecado. Pero ¿qué pasa? Cuando me confrontan con la palabra, me corto yo de la iglesia y me voy. Porque yo no voy a cortar eso en mi vida. Me voy para otro lado. Donde no prediquen así tan duro. Porque yo amo al Señor y Dios es lo que mira el corazón. Termino porque algunos están sudando ya. La palabra tiene también la virtud de ser un bálsamo. Ay, sí, Señor, amén, Señor, el pastor me tiene sangrando. Iglesia, yo los amo. La palabra es un bálsamo. Salmo 107, verso 20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Hay gente que están, mira, a una decisión de irse en ruina. Si hoy no se determinan con la palabra, cambiar su rumbo. Hay muchos corazones que necesitan ser sanados por Dios. El bálsamo es una medicina, hermanos. Lo que pasa es que dice ella que a principio tiende a ser amarguita. No, está como agria. Pero ya luego es dulce como la miel, dice ella misma. Y como la miel que sale directita del panal. Amado, a principio puede ser que no nos guste, pero el efecto siempre es para sanidad nuestra. ¿Cuántos matrimonios no han sido sanados con tan solo aferrarse a una palabra de parte de Dios? Una palabra de parte de Dios. Familias enteras han sido reconciliadas con
solo recurrir a las verdades fundamentales de la palabra de Dios. Naciones enteras, dice el salmista, bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová. Naciones enteras han sido sanadas con el poder del evangelio de Jesucristo. Debemos meditar en la palabra de Dios. Debemos dejar que ella penetre y que sane aún lo más profundo de todo nuestro ser. Pero no le pida a Dios un band-aid, una curita cuando hay un cáncer. Hay que meditar en la palabra. Hay que dejar que ella haga su trabajo. ¿Sabía usted que el bálsamo en su origen puede llegar a ser ácido? Sin embargo, puede llegar a tener, por lo menos probado empíricamente, 14 beneficios para la salud. La palabra de Dios puede también llegar a ser ácida para algunos. Han habido momentos, para que como yo soy masoquista, esos son los predicadores que yo oigo, así tipo Josué Girión, que me pongan enojado. Sí, si me hace sentir feliz, no predicaste, para mí. No recuerdo quién fue, un hombre ilustre de la antigüedad, un ganador de almas. Esto está en las ilustraciones de D.L. Moody, el libro, yo lo tengo de 1800 yo no sé qué. Y predicaba y mandaba a sus estudiantes del bíblico a predicar, y cuando venía le decía: cuando predicaste, ¿se enojó alguien? No, pues vete y predica el evangelio ahora. Ahora vete y predica el evangelio. Este está predicando a la gente cosas lindas. Predíquele el evangelio, porque para que se enojen y se conviertan de sus malos caminos, obviamente. Entonces, amado, si utilizamos correctamente la palabra, puede llegar a ser dulce a nuestro paladar. Va a dar vida a nuestros huesos. Y hoy Dios quiere sanar las heridas de nuestros corazones. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.